a partir de este diagrama que se suele llamar diagrama indicado del compresor. Y teníamos los dos valores de presión, presión de descarga, presión de admisión. Y teníamos esta posición de 1 corresponde al punto muerto inferior. Y luego teníamos 0, B sub 0, B sub 1, proceso de compresión, 2, la descarga hasta 3, coincidente con el B sub 0, que es el tamaño del espacio nocivo, y luego el proceso de expansión de lo que queda en el espacio nocivo hasta este valor B sub 4. Imagino que este es el gráfico que examinamos antes de definir el rendimiento volumétrico. Les recuerdo que con espacio nocivo el compresor aspira una cantidad que es B sub 1 menos B sub 4, que resulta ser menor que B sub 1 menos B sub 0, que es lo que en su momento llamamos cilindrada, que es el volumen aspirado, pero sin espacio nocivo. Y encontramos de que este valor siempre es menor que este. Entonces llegamos ya a aclarar de que el hecho de ponerle ese calificativo de nocivo a ese espacio que se deja en la construcción del compresor, justamente por esto, porque provoca que el compresor aspire menos que lo que aspiraría si no hubiera espacio nocivo, que sería exactamente este valor, que es C. De ahí es que se definió ese parámetro como la relación entre el volumen aspirado con espacio nocivo versus el volumen aspirado sin espacio nocivo. Y dijimos que este es un valor comprendido entre 0 y 1. Creo que añadimos esto. Para que el rendimiento volumétrico sea 0 es necesario que B sub 1 sea igual a B sub 4, es decir, que el punto 4 se mueva y se coloque sobre el punto 1. Y eso dijimos que ocurre solamente cuando el compresor comprime hasta un valor máximo, de tal manera que no hay posibilidad de que el compresor descargue y por supuesto que aspire. Y esto ocurre con una relación de compresión máxima, es decir, que sería igual a una presión de descarga máxima dividido por la presión de admisión. Si hay algo que es necesario aclarar un poco más, pregunten. En cambio, el valor 1, en teoría, sería correspondiente a una situación en la que B sub 4 se hace igual a B sub 0, y eso se traduce por una relación de compresión igual a 1, es decir, que la presión de descarga es igual a la presión de admisión. Bueno, les pregunto si todo esto lo planteamos ya en la clase anterior. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, a partir de la definición de rendimiento volumétrico y haciendo, si ustedes quieren, lo podemos hacer, pero vamos a perder tiempo haciendo la demostración. Ustedes la pueden mirar en el Stoker.
se encuentra una modificación de esta expresión de rendimiento volumétrico en estos términos, que ahora lo voy a anotar. Y enseguida aclaro esta expresión matemática importante, donde el valor m es igual a la relación entre el tamaño del espacio nocivo y el tamaño de la cilindrada. Por supuesto que este siempre es un valor menor que 1. Es una manera de expresar el tamaño del espacio nocivo, por supuesto comparándolo con la cilindrada. Enseguida voy a completar esto con otro dibujito para que se aclare este valor de m. Usted debe recordar que hicimos esta parte también en el dibujo, que representa al compresor. Este sería el punto muerto superior, este el punto muerto inferior, y esto es lo que hemos llamado espacio nocivo. Y este volumen es lo que estamos denominando cilindrada, es decir, el volumen comprendido entre el punto muerto superior y el punto muerto superior. Entonces estamos comparando este valor contra este otro valor. Y por supuesto se entiende de que esto tiene que ser siempre menor que 1. Por otro lado, en la expresión de rendimiento volumétrico, B sub A es volumen específico de admisión o de entrada, y B sub D es volumen específico de descarga. Y entonces, el planteamiento de esta expresión matemática es para mostrar cómo influye M y cómo influye esta relación B sub A a B sub D, que en realidad es dependiente de la relación de compresión. A ver, si la relación de compresión aumentara, ¿qué ocurre con este cociente entre B sub A y B sub D? ¿Aumenta, disminuye? Es decir, una mayor relación de compresión significa que el compresor comprime a mayor presión. Por lo tanto, ¿qué ocurre con el volumen específico de descarga? A mayor presión de descarga, ¿cómo será ese volumen específico? Más chico. Se reduce más el volumen del fluido, del refrigerante. Y entonces este cociente aumenta, ¿no? ¿Verdad? Entonces está claro lo siguiente. Y vamos a analizar ya en función de lo que tenemos acá en esta fórmula. Si M aumenta, todo este producto que está después del signo negativo aumenta y por lo tanto el rendimiento volumétrico disminuye. Eso era de esperar, por eso se llama espacio nocivo. Es decir, el que el rendimiento volumétrico sea más chico significa que el compresor aspira menos que lo que aspiraría si no hubiera espacio nocivo. Y por otro lado, si la relación de compresión aumenta, de acuerdo con esto, este cociente de volúmenes específicos se agranda, esta diferencia aumenta, este producto aumenta y por lo tanto el rendimiento volumétrico también disminuye. Y eso ya lo tenemos acá, fíjese.
si la relación de compresión aumenta, el rendimiento volumétrico tiende a cero. ¿Está claro lo que estoy planteando? Les pregunto. Sí, ingeniero. Ya, entonces, teniendo en consideración esto, ahora podemos establecer una formulación del flujo másico considerando el espacio nocivo. Para eso voy a borrar para hacer espacio, y entonces ahora debemos recordar que el flujo másico lo vamos a obtener dividiendo el volumen aspirado, en este caso con espacio nocivo, por el volumen específico de admisión y multiplicando por el número de revoluciones que da el cigüeñal y por el número de cilindros que tiene el compresor. Y este valor que estoy marcando, no es otra cosa que el producto del rendimiento volumétrico por la cilindrada, de acuerdo con la definición de rendimiento volumétrico. Y entonces, de esta manera, vamos a tener una formulación que nos dice qué cantidad de kilogramos por minuto va a comprimir un cierto compresor, teniendo en consideración el rendimiento volumétrico del mismo, que ya sabemos que depende de los factores que están consignados en la expresión de rendimiento volumétrico que tenemos más abajo en la pizarra. Entonces, como el rendimiento volumétrico, este valor siempre es menor que 1, significa que toda esta cantidad M punto va a ser menor que la que teníamos antes, cuando el compresor no tenía espacio nocivo. Si usted contrasta las dos ecuaciones, usted notará que la diferencia está justamente en este término. Por lo demás, la fórmula es exactamente igual, ¿cierto? Bueno, preguntas de todo esto que acabamos de plantear. Agrego de que este valor M, que es una manera de expresar el espacio nocivo, que bien podría darse en porcentaje también, porque es una fracción, es un valor menor que 1, que lo podemos expresar, digo, en porcentaje, es definido por el fabricante de la máquina, ¿no? O sea que es un parámetro constructivo. Hecho el diseño, queda definido el valor de M. Lo que se define durante, digamos, la operación de la máquina es la relación de compresión, que lógicamente puede variar dependiendo de las condiciones que se presenten en la instalación. El panorama. Podemos construir una representación gráfica para todo lo que hemos hablado del rendimiento volumétrico, pero en función de esto que puede variar, que es la relación de compresión. Y entonces podemos tener una representación gráfica de este tipo. Si esto es rendimiento volumétrico, y por acá representamos la relación de compresión cuyo valor mínimo teórico es 1 y cuyo extremo
El otro extremo sería una relación de compresión máxima. Entonces, vamos a tener más o menos un comportamiento, voy a corregir la línea, un comportamiento de rendimiento volumétrico más o menos así, que va desde 1 hasta el valor 0. ¿Se entiende lo que estoy graficando? Es exactamente lo que hemos dicho en palabras y hemos planteado antes cuando mostramos la primera definición del rendimiento volumétrico. Entonces, en un compresor ya real, el rendimiento volumétrico no será ni 0 ni 1, pero se pretende que el valor tenga mayor proximidad con el 1. Inalcanzable, por supuesto, ¿no? Porque no vamos a encontrar ningún compresor que no tenga espacio nocivo. Bueno, quisiera saber si todas estas ideas se entienden. Sí, ingeniero. Ya. A partir de esta consideración que estamos haciendo de representación gráfica, también podríamos representar el flujo másico en función de la relación de compresión, desde 1 hasta un valor máximo. Y usted note que el flujo másico, de acuerdo con la fórmula que tenemos más arribita, es directamente proporcional al rendimiento volumétrico, es decir que si el rendimiento volumétrico disminuye, el flujo másico proporcionalmente disminuye, porque todos los demás valores van a estar fijos una vez que el compresor esté construido y estén establecidas las condiciones de aspiración. Y entonces, por esta proporcionalidad, también el flujo másico tiene un comportamiento similar al del rendimiento volumétrico. ¿Ven? Por acá tendremos un flujo másico máximo, pero por acá el flujo másico será 0, tal como habíamos planteado antes cuando hablábamos de este gráfico. También podemos hacer una representación del trabajo de compresión versus R, como siempre entre 1 y un valor máximo. Y entonces debemos razonar de la siguiente manera. Si la relación de compresión es 1, es decir, que la presión de descarga es igual que la presión de emisión, estamos afirmando de que el compresor en realidad no comprime. Y entonces la pregunta es, ¿se requiere trabajo mecánico para esto? Pregunto. Si no comprime, no. No. Por lo tanto, el trabajo mecánico necesario en este caso es de valor 0. A medida que la presión de descarga vaya aumentando, si la relación de compresión vaya aumentando, entonces la demanda de trabajo mecánico va en aumento. Finalmente, como conclusión de esto que hemos planteado, podemos hacer esta representación gráfica de la potencia, recordando que la potencia es igual al producto del flujo másico por el trabajo de compresión. Es decir, vamos a multiplicar este valor por este valor, vamos a tener la potencia. Entonces pregunto, ¿qué valor va a tener la potencia si la relación de compresión es 1? Usted tiene los valores, ¿cuánto? 0. Es 0. Cero. Porque
el trabajo mecánico demandado es cero, por más de que el flujo másico sea una maravilla, pues no, cero por lo que sea es cero. Si la relación de compresión es máxima, fíjese, ¿cuánto será la potencia? Máxima igual. No, fíjese, el flujo másico es cero. El trabajo mecánico será el mayor demandado, pero el flujo másico es cero, por lo tanto el producto otra vez vuelve a ser cero. ¿Lo ven? Lo que significa que no queda más alternativa tenga un comportamiento así. Es decir, que a una cierta relación de compresión pasa por un máximo, pero luego disminuye. Esto es por el comportamiento de estas dos curvas. ¿Ven? Mientras una curva disminuye, la otra aumenta. ¿Se da cuenta? Sí, ingeniero. Ya, ahora esta curva, que uno seguramente, si no conoce los detalles que acabamos de plantear, diría que la potencia siempre va en aumento a medida que el compresor comprime más, lo cual no resulta cierto, o es cierto a media. Digamos, el conocer esta curva de potencia significa que uno puede tomar algunas previsiones en el sentido de que estamos diciendo de que este valor R puede, durante el funcionamiento del compresor, fluctuar. Si este es el valor nominal para el que está previsto el compresor, puede ser que por alteración en las condiciones de funcionamiento del sistema, este valor R aumenta o disminuye. Entonces, eso significa que la demanda de potencia que la tiene que atender el motor que mueve al compresor también se va a ver afectada. Cuando disminuya, digamos, la demanda de potencia no será mayor problema, pero el problema se presenta cuando aumenta la demanda de potencia. Supongamos que el compresor funciona en esta condición nominal. Si la relación de compresión aumenta, entonces fíjense qué es lo que ocurre con la potencia. ¿Qué ocurre con la Aumenta. aumenta? Aumenta. Aumenta la potencia. Entonces el motor que está atendiendo al compresor se va a ver obligado a entregar mayor cantidad de trabajo mecánico. Y entonces esto debe considerarse en el momento en que uno va a seleccionar el motor y su característica para el presente compresor. ¿Me entienden lo que digo, no? Es decir, el motor debe ser capaz de aguantar estas fluctuaciones. Si, por ejemplo, el motor fuera un motor eléctrico, normalmente cuando se demanda más potencia de un motor eléctrico, este consume más corriente. Y entonces lo que provoca es que se salga, digamos, de su estándar el motor y el mayor consumo de corriente provoca más calentamiento y ese mayor calentamiento en la máquina puede provocar problemas en la aislación eléctrica y finalmente, por este motivo, el compresor puede terminar con el motor que lo atiende quemado. Entonces, de esta manera, lo que queremos es destacar la importancia que tiene el conocer esta curva de potencia, que uno esperaría normalmente que fuera así, ¿no? Pero resulta que no es así. Es de la manera que lo estamos mostrando. ¿Preguntas? Antes alguien me hacía acuerdo de que yo les dije que miraran los compresores rotativos.
Los de rodillo y los de álabe. Ya, el de Álaves. Pero no está el otro que mencionaba hace un momento unos compañeros, ¿no? El scroll, ingeniero. El scroll. Ese no está, ¿no? Pero No, no supongo está. que podrían haber mirado en el internet, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Qué característica tiene ese compresor? ¿Por qué es diferente, digamos, con el de rodillo, el de Álaves? El elemento que comprime, ¿qué característica tiene? No lo miraron. Bueno, espero que no vaya a ser que en el examen preguntemos algunas cosas como esta. Entonces no descuiden la partida, no vaya a ser que la pierdan. Ya, pregunta de todo lo que hemos conversado. Compresor. Entiende, ingeniero. Ya. Bien, y seguramente que la lectura que hagan en el Stocker o alguna otra fuente de información, de repente que quieran comentarlo, pues lo escuchamos, conversamos. Ya, voy a borrar porque quiero pasar a plantear otro asunto. En una operación opuesta hacia el compresor, en el sistema de refrigeración nos encontramos con el dispositivo de estrangulamiento. Hemos dicho en los sistemas de refrigeración actuales, el proceso de expansión adiabática, que es el proceso fundamental para que el refrigerante se enfríe, se lo logra a partir de este fenómeno termodinámico que se llama estrangulamiento. Esto hay distintas alternativas. Yo las voy a mencionar de una manera rápida, puede hacer una lectura con más calma en el Stocker. Entre el estrangulamiento más utilizado nos encontramos con uno que se conoce con el nombre de tubo capilar, que si quieren lo podemos simbolizar. Es un tubo que se caracteriza por tener muy pequeño diámetro. Estamos hablando de algo de orden de 1 milímetro de diámetro y con una longitud que podría alcanzar de repente metros. Entonces, esta combinación poco diámetro con una longitud importante provoca caída de dentro del tubo, que lo estamos representando de esta manera porque es largo, ¿no? ¿No? Tendríamos que utilizar espacio para colocarlo en recto. Realmente lo que se hace es colocar el tubo por lo menos en alguna parte de esta manera, ¿no? Para que pueda entrar sin mayor inconveniente en el sitio donde está instalado el sistema de refrigeración. Este dispositivo de estrangulamiento es el más simple y entonces por este motivo es que se lo encuentra en los equipos de refrigeración más pequeños y más, como digo, más baratos, comunes. Estoy hablando de los sistemas de refrigeración de equipos electrónicos. ¿A qué me refiero cuando digo electrodomésticos? Pregunto, ¿qué estamos hablando? La heladera, el aire acondicionado. Sí, señor. Estamos hablando de heladeras
tipos de aire acondicionado. Estamos mencionando las ventajas que tiene, simple, pero la desventaja que ya desde el punto de vista termodinámico está como crítica a este dispositivo es que una vez que está definido y está recortada la longitud, no hay posibilidades de cambiar la aplicación para la cual fue calculado. Es decir, si yo pasar de una cierta presión de condensación, cierta presión de evaporación ya definida, entonces se determina qué diámetro y longitud, es decir, la combinación de estos dos parámetros, saber qué tipo de tubo es el que se va a colocar. Pero una vez colocado el tubo, es condición y esta condición, no para otra. Entonces no hay posibilidad de hacer un ajuste o reajuste, digamos, del dispositivo de aseguramiento, es decir, tiene un uso fijo. Y lo otro que podemos ver es que en algunas oportunidades, que menos frecuentes, por tener muy pequeño diámetro el tubo, tiene la posibilidad o el riesgo de que pudiera trancar por alguna basura que pudiera haber dentro de que se mueva con la corriente refrigerante. Entonces, en este caso y en los otros casos que también vamos a plantear como dispositivos de estrangulamiento, antes de el tubo capilar, para prever este riesgo de que se tranque el tubo, haría que se muera el sistema de refrigeración, se coloca un dispositivo que previene tal cosa. ¿Qué le pondría a usted para prevenir que alguna basura vaya a través del tubo? Un filtro, ingeniero. Un filtro. Entonces, acá estamos hablando de otro componente que forma parte de todas las instalaciones de refrigeración, que es esto que denominamos filtro, que no solamente tiene la función de medir, digamos, el paso de materiales indeseables y que pueden dar lugar al funcionamiento del dispositivo de estrangulamiento, sino en otra función. Entonces, usted tiene como tarea ahora investigar sobre los filtros que se usan en refrigeración, para qué sirven, además de lo que estamos mencionando. Tienen otra función que es muy importante. Yo no sé si alguna vez hicieron o vieron o tuvieron la oportunidad de conocer sobre preparación de heladera. No, ingeniero. Implica, por ejemplo, que el compresor, el motor quemado, y entonces es algo no, digamos, tan raro. Es una cosa que ocurre muchas veces en la heladera, y entonces hay que cambiar el compresor, y para eso hay que abrir el sistema, que es como cambiar el corazón a una persona, pues ¿no? Hay que abrir el sistema y se fuga el refrigerante. Entonces luego hay que dar el repuesto, volver a sellar la inyección, limpiarla, quitarle el aire que hubiera quedado y recargar el refrigerante. Y entonces, esto es acompañado de un cambio. Entonces me interesa que usted investigue por qué razón. Cuando uno podría decir, bueno, el filtro está en buenas condiciones, pero no se trata solamente de... Entonces usted, repito, va a tener que investigar las características o filtros que se usan en estas instalaciones. ¿Está claro?
Algo de esto lo puede ver en el stock también. Es cuestión de que se dé un poco y el interés de ojear el stock. No sé si ustedes impreso o lo tienen en la memoria de su... Ya, si lo tienen impreso es más fácil que busquen. Hay unos capítulos donde incluso hay fotos o esquemas de estos distintos dispositivos que forman parte del sistema de refrigeración por compresión. Mírelos. Vamos a dejar acá hasta el próximo día jueves. Continuamos hablando de estos. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buen día, buen día.